Él siempre se había sentido invisible, un hombre que parecía desvanecerse entre el ruido cotidiano de la ciudad y la rutina monótona del hotel donde trabajaba como recepcionista. Su nombre era Daniel, y aunque había aprendido a disimular su inseguridad detrás de sonrisas automáticas y saludos mecánicos a los huéspedes, por dentro la autocompasión y el miedo a no ser suficiente lo devoraban. Michelle, su novia, era todo lo que él no era: alta, elegante, confiada y autosuficiente, con un aura que parecía iluminar cualquier habitación que pisara. Ella ganaba más, viajaba más y tenía un magnetismo natural que atraía miradas sin esfuerzo. Daniel lo sabía, y aunque intentaba convencerse de que estaba con él porque lo amaba, cada secreto que Michelle guardaba, cada llamada que desviaba, cada mensaje que borraba inmediatamente, se convertía en una daga invisible que le atravesaba la autoestima. Una tarde, mientras Michelle estaba en la ducha, Daniel notó su teléfono vibrar sobre la mesa del comedor. La curiosidad se mezcló con un miedo primitivo que no podía controlar. ¿Con quién hablaba? ¿Por qué nunca le mostraba nada? Esa pregunta, que debía haber quedado en la duda, se transformó en una obsesión silenciosa, y poco a poco la desconfianza comenzó a gobernar sus pensamientos. En la profundidad de su desesperación encontró un refugio oscuro: la Deep Web. Lo que comenzó como una búsqueda casual de herramientas para vigilar, se convirtió en un agujero negro donde cada clic alimentaba su paranoia. Entre anuncios confusos y foros clandestinos, descubrió la promesa de una cámara diminuta, barata y casi indetectable, que podía adherirse a la ropa sin ser vista. Pensó que esa sería la solución para confirmar sus sospechas y recuperar el control de su relación. Cuando la cámara llegó, Daniel sintió una mezcla de emoción y temor. La colocó discretamente en su camiseta y esperó. Sin embargo, la vida, como siempre, parecía tener un sentido del humor cruel. A los pocos días, tras un mareo repentino y un desmayo inexplicable mientras revisaba correos electrónicos, despertó con un sobresalto. Su teléfono vibraba insistentemente. Al abrirlo, vio un mensaje que no podía ignorar: «Nos vemos ahora». Confundido, su corazón comenzó a latir con fuerza. Al reproducir un archivo adjunto, el terror se apoderó de él. En la pantalla se mostraba la transmisión en vivo de su propia casa, su propio salón, su cocina y hasta su dormitorio, con ángulos que solo alguien que estuviera dentro de su cuerpo podía tener. La cámara que él había comprado, la que creía segura, había sido hackeada, y no solo eso. Había sido implantada en él, de algún modo quirúrgico y preciso que la tecnología rara vez permitía. El pánico se apoderó de Daniel. Cada sonido, cada movimiento, cada parpadeo se sentía observado. Los mensajes se multiplicaron, exigiendo datos bancarios, contraseñas y acceso a cuentas que ni siquiera sabía cómo tenían. La voz que enviaba los mensajes era fría, meticulosa y divertida con su miedo. En cuestión de horas, Daniel se convirtió en prisionero de su propia curiosidad. Ignoró a Michelle, canceló citas, evitó llamadas y se sumió en un aislamiento paranoico. Sus noches se convirtieron en vigilancia constante. Cada sombra se transformaba en una amenaza, cada vibración de su teléfono un aviso de peligro. La relación que había construido con Michelle, basada en amor y complicidad, comenzó a resquebrajarse. Sus dudas, que habían nacido de la inseguridad, se convirtieron en un muro infranqueable. En medio de esa espiral, un mensaje diferente apareció. Alguien llamado Mason, otra víctima de la misma red de chantaje. Compartían detalles y coincidencias, implantes, hackeos, amenazas. La alianza improbable dio a Daniel un mínimo sentido de esperanza. Mason sugirió un plan: simular ingresar datos falsos para rastrear al hacker. Cada acción debía ser medida, cada mensaje cuidadosamente calculado, porque un error significaba perder cualquier oportunidad de libertad. Entre códigos, transferencias simuladas y horas de vigilancia, Daniel comenzó a reconstruir su vida alrededor de un objetivo: capturar a quien lo mantenía prisionero. El seguimiento los llevó a una casa abandonada, en los límites de la ciudad, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas. La tensión era palpable. Al entrar encontraron a un adolescente, nervioso y tembloroso, que manipulaba dispositivos electrónicos y pantallas. La sorpresa de Daniel fue mayúscula. Este joven era solo un peón. Bajo presión, el adolescente reveló la verdad. El cerebro detrás de todo era un médico, su primo, un hombre con conocimientos avanzados de tecnología y acceso a procedimientos médicos,
que había implantado los dispositivos en las víctimas con precisión quirúrgica. El horror que sintió Daniel al comprender que alguien que conocía el cuerpo humano tan íntimamente lo había convertido en un juguete de vigilancia fue absoluto. Tras remover los implantes mediante procedimientos quirúrgicos cuidadosamente supervisados, Daniel volvió a casa liberado de la amenaza física, pero no de las cicatrices emocionales. La paranoia, el miedo y la traición habían dejado marcas profundas. Al entrar en su apartamento, encontró la nota de Michelle. No puedo competir con tu miedo, me voy. La mezcla de dolor, culpa y realización se instaló en él. Cada decisión impulsada por la desconfianza había contribuido a destruir lo que más amaba. La advertencia que ahora comprendía con claridad era brutal. La búsqueda de control y certeza, cuando se hace a través de medios oscuros y sin ética, puede transformarse en la misma cadena que aprisiona y destruye. Daniel pasó días contemplando su reflejo en espejos que ya no podía mirar sin miedo. La idea de que la Deep Web, que antes parecía una herramienta útil, había resultado ser un agujero negro de manipulación y destrucción, se volvió una lección viva. No había delito inicial más que su curiosidad y desconfianza. No había fuerza externa más poderosa que su propia paranoia. Cada llamada perdida de Michelle, cada mensaje no respondido, cada noche en vela, habían contribuido a su caída. Sin embargo, de todo ese caos surgió un hilo de claridad. Había sobrevivido, había recuperado el control sobre su cuerpo y su privacidad, aunque no sobre su vida sentimental. El proceso de reconstrucción fue lento y doloroso. Cada intento de contacto con Michelle se encontraba con la barrera de su ausencia. Las palabras de disculpa, aunque sinceras, parecían vacías frente a los meses de distancia emocional y miedo que él había generado. Daniel comprendió que su mayor error no había sido la curiosidad tecnológica, sino la incapacidad de confiar y comunicar, de enfrentar sus inseguridades sin buscar atajos oscuros. La paranoia, una vez alimentada por la inseguridad, había destruido su mundo. En la soledad de su apartamento, Daniel comenzó a escribir un diario, no solo como catarsis, sino como advertencia. Describía cómo una decisión aparentemente pequeña, comprar una cámara diminuta para espiar a alguien que amaba, podía desencadenar un ciclo de chantaje, manipulación y pérdida. Recordaba cada mensaje amenazante, cada movimiento calculado, cada instante en que creyó que su privacidad estaba invadida y que su vida estaba en manos de extraños. En la quietud de la noche, meditaba sobre el precio de la desconfianza y la sed de control. El tiempo pasó, y Daniel aprendió a vivir de nuevo. Aunque las cicatrices eran visibles para quienes conocían su historia. La Deep Web, antes un territorio de curiosidad tecnológica, ahora era para él un recordatorio constante de los peligros de buscar soluciones rápidas a inseguridades profundas. Cada vez que escuchaba noticias de hackeos, chantajes o implantes ilegales, su corazón se aceleraba y el recuerdo de su propia experiencia se mezclaba con un sentimiento de amargura y claridad. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran sin consecuencias. Michelle nunca regresó. La pérdida fue definitiva. Y aunque Daniel recuperó su libertad física y tecnológica, la relación que había querido proteger se había perdido para siempre. Sin embargo, su experiencia lo transformó. Aprendió a priorizar la comunicación, a enfrentar la inseguridad sin recurrir a medidas extremas, y a reconocer que la paranoia, aunque parezca justificada, puede volverse un enemigo más letal que cualquier hacker o chantajista. Con cada página de su diario, con cada reflexión silenciosa frente al espejo, comprendía que la lección más dura de todas no era la técnica de vigilancia ni el hackeo sofisticado, sino la fragilidad humana ante la desconfianza y el miedo. Al final, Daniel cerró la libreta con un suspiro profundo. Había sobrevivido, había aprendido y había perdido. Su advertencia final, destinada no solo a sí mismo sino a cualquiera que se aventurara en la búsqueda de certezas a través de medios oscuros, era simple. La desconfianza y la curiosidad mal dirigida pueden transformar herramientas inofensivas en trampas devastadoras, y el costo puede ser mucho más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Reflexionando, comprendió que el verdadero peligro no estaba en la cámara, ni en el hacker, sino en él mismo y en la manera en que su inseguridad lo había llevado a abrir puertas que nunca deberían haberse abierto. La libertad, concluyó, es tanto interna como externa,
y solo enfrentando nuestros miedos y aprendiendo a confiar se puede evitar que la oscuridad digital se convierta en una prisión personal de la que no haya escape. Dana siempre había sido alguien prudente, aunque el golpe de la ruptura con Scott la dejó vulnerable, perdida en un vacío que parecía tragársela. Scott había sido más que un novio. Había sido su compañero de vida, su cómplice en la risa, el refugio de sus secretos. La ruptura fue brutal y los días posteriores se convirtieron en un laberinto de llanto silencioso y mensajes no enviados que quemaban en su teléfono. El dolor la llevó a buscar cualquier distracción que pudiera distraerla de la soledad que la consumía, y fue entonces cuando recordó el navegador Tor que Scott había dejado en su escritorio. Al principio, Dana se acercó con curiosidad tímida. Tor era un mundo distinto, un lugar donde la privacidad era absoluta, donde los límites de la moral se difuminaban y lo prohibido estaba a un clic de distancia. Al principio solo exploró por aburrimiento. Foros de coleccionistas de cosas extrañas, blogs de conspiraciones absurdas, pequeñas tiendas ocultas de libros y discos que nunca imaginó que existieran. Pero su curiosidad la llevó un paso más allá. Un sitio en particular captó su atención, un foro de la Dark Web que ofrecía todo tipo de servicios para adultos. Dana no buscaba nada, solo miraba, con una mezcla de miedo y fascinación, hasta que se topó con un hilo sobre organizaciones de orgías. Un escalofrío recorrió su espalda. Cerró la ventana, intentando convencer a sí misma de que no era algo que le interesara, pero un pequeño alivio se instaló en su pecho. Al menos había salido ilesa. Al día siguiente, mientras desayunaba en un pequeño café cerca de su apartamento, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Bonito plato. ¿Siempre comes ensaladas para desayunar? Dana rió nerviosamente pensando que se trataba de algún error o de un contacto equivocado. Pero los mensajes continuaron, cada vez más personales y detallados. Comentarios sobre su serie favorita en Netflix, recordatorios sobre si se estaba hidratando, observaciones sobre la ropa que llevaba puesta. Y luego vino algo que la paralizó. Un mensaje que decía que su sujetador rojo estaba mal colocado después de la ducha. El terror se instaló en su pecho como un animal salvaje. La idea de que alguien la estaba observando la hizo temblar. Intentó racionalizarlo. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Un hacker bromista? Pero la frecuencia y la precisión de los mensajes no dejaban espacio a la duda. La paranoia la consumía lentamente. Cada sombra en su casa parecía un ojo invisible. Cada sonido un susurro de vigilancia. Finalmente, decidió contratar un detective privado, alguien que pudiera descubrir la verdad de una vez por todas. El descubrimiento fue devastador. Micrófonos ocultos en las paredes, cámaras diminutas escondidas en los objetos más comunes, incluso un pequeño dispositivo dentro de su router que transmitía cada movimiento. La investigación reveló un patrón inquietante. Todo comenzó tras su visita a la Dark Web. Cada clic, cada curiosidad, cada búsqueda aparentemente inocente había dejado un rastro, y alguien había estado observándola, preparando un escenario de acoso sistemático y constante. Dana sintió que su mundo se desmoronaba. Su apartamento ya no era un refugio, sino una prisión de vidrio. Cada objeto que tocaba, cada puerta que cerraba parecía susceptible de traicionarla. Empacó sus pertenencias con manos temblorosas, cambió su número de teléfono, desechó la laptop antigua y se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo, un lugar donde la sombra de su acosador no pudiera seguirla. Pero la vida no perdona tan fácilmente. En su nuevo número, un mensaje apareció de nuevo, frío, implacable. Te veo, siempre te veo. La sangre de Dana se heló, pero esta vez no había lágrimas. Había aprendido una lección brutal. La curiosidad, incluso la más inocente, podía abrir puertas que no deberían tocarse. No volvería a la Dark Web, no volvería a la sensación de poder explorar un mundo oculto sin pensar en las consecuencias. La paranoia la acompañó los primeros días en la nueva ciudad. Cada sombra en la calle, cada desconocido en la cafetería, podía ser el mismo ojo invisible que la había perseguido antes. Sin embargo, con el tiempo, Dana comenzó a reconstruir su vida lentamente. Se concentró en cosas simples: cocinar, leer, caminar por parques donde nadie la reconociera. Pero el recuerdo persistente seguía allí, como un eco constante en su mente, recordándole que la vigilancia podía ser invisible, que la privacidad podía ser una ilusión frágil y que, en la era digital,
Cualquier error, cualquier curiosidad momentánea, podía transformarse en una pesadilla de la que nunca se está completamente a salvo. Dana empezó a compartir su historia con amigos y conocidos, advertencias veladas sobre los riesgos de la dark web y de la exposición digital sin protección. Su experiencia se convirtió en una especie de manifiesto personal. La vigilancia no siempre era evidente, los acosadores podían operar desde las sombras, y cada clic podía ser un portal hacia la invasión de la vida más íntima. Sus palabras eran precisas, cargadas de miedo y resignación, pero también de un propósito renovado: alertar a otros sobre los peligros de la curiosidad mal dirigida en un mundo donde los secretos y la privacidad se podían perder con un solo movimiento imprudente. Con el tiempo, Dana logró recuperar cierta normalidad, aunque siempre con un ojo crítico sobre su entorno digital y físico. Aprendió a vivir con la memoria del acecho, usando esa experiencia para fortalecer sus límites y su independencia. Cada nuevo amigo que hacía, cada nuevo trabajo que emprendía, estaba filtrado por la lección que había aprendido. Nunca subestimar la capacidad de alguien para invadir tu vida desde la sombra. Nunca olvidar que lo invisible podía ser más peligroso que lo evidente. En sus momentos más tranquilos, Dana recordaba a Scott, la razón inicial de su caída en la curiosidad que la había llevado a la dark web. No había odio, solo un lamento profundo. Como una conexión que una vez fue amor verdadero podía, indirectamente, abrir la puerta a un mundo donde la seguridad y la privacidad se desmoronaban. Reflexionaba sobre su vida, comprendiendo que el miedo y la vigilancia constante habían moldeado una nueva versión de sí misma, más cautelosa, más consciente, más fuerte. El mensaje final de su acosador, nunca enviado a su antiguo número, nunca rastreado del todo, se convirtió en una metáfora de su experiencia, una presencia intangible, un recordatorio de que el mundo digital podía ser tan peligroso como cualquier amenaza física. Dana aprendió a vivir con esa conciencia, a valorar su libertad y su espacio personal como nunca antes lo había hecho. Y aunque la paranoia permaneció, nunca permitió que dictara sus pasos completamente. Al final, Dana comprendió que su historia no era solo suya, sino un espejo de la vulnerabilidad humana en un mundo hiperconectado. Un testimonio de cómo la curiosidad, la soledad y la tecnología podían entrelazarse para crear una pesadilla que se extendía más allá de la vista, tocando lo más íntimo de la vida de alguien. Su experiencia se convirtió en una advertencia silenciosa, una narrativa de miedo y resiliencia, y un recordatorio de que en la oscuridad de la web, como en la oscuridad del mundo real, la vigilancia puede acechar en cualquier esquina, invisible pero siempre presente. Dana, finalmente, cerró el capítulo de esa etapa de su vida con determinación. Nunca regresaría a ese lugar digital donde todo había comenzado. Cada elección futura estaría marcada por la conciencia de su experiencia. La curiosidad debía ser acompañada de precaución y la libertad personal debía protegerse con cuidado. La dark web había dejado cicatrices, pero también le había enseñado una lección que ningún libro ni advertencia convencional podría ofrecer. La seguridad real comienza con la conciencia y la prudencia, y aunque la vigilancia pueda ser invisible, la resiliencia personal siempre puede ser un escudo. La primera vez que escuché sobre las habitaciones rojas auténticas, mi reacción fue una mezcla de incredulidad y fascinación. Trabajaba para una empresa que se dedicaba a eliminar sitios web maliciosos, y mi trabajo consistía en rastrear, documentar y neutralizar amenazas digitales antes de que causaran daño real. Durante años, había visto de todo: fraudes, phishing, malware, virus que parecían tener vida propia, hasta redes de tráfico digital que funcionaban con precisión quirúrgica. Pero las habitaciones rojas eran otra categoría. No eran simples rumores ni leyendas urbanas. Eran, según quienes decían haberlas visto, accesos a la crueldad humana en su forma más pura, puertas que se abrían a lo que muchos solo podían imaginar en pesadillas. Con el tiempo, entendí que no se accedía a ellas como a un sitio cualquiera. No bastaba con buscar en Tor o clicar en enlaces dudosos. La mayoría de los resultados eran virus disfrazados de promesas morbosas o estafas que desaparecían con el dinero de los incautos. Para entrar a una auténtica, necesitabas la confianza de un administrador, un pago en Bitcoin y paciencia. Paciencia y una dosis de suerte.
Todo eso logré reunir, más por curiosidad profesional que por deseo de experimentar el horror que me esperaba. La primera habitación roja a la que fui invitado no se parecía a nada de lo que había visto antes. La interfaz era minimalista, casi inocente. Un sitio que se escondía tras capas de cifrado, contraseñas dinámicas y sistemas de verificación. Tras superar cada obstáculo, aparecieron las cajas de video. Títulos perturbadores, nombres que sonaban absurdos pero que prometían lo inimaginable. El primero que abrí se llamaba «Mírame aterrorizar a Maya». La pantalla cargó con un parpadeo suave y la escena comenzó. Vi a una enfermera entrando a su casa, tranquila, ajena a la cámara oculta. Al principio todo parecía un registro cotidiano, casi banal, pero entonces apareció un hombre enmascarado detrás de ella. Con un martillo, golpeó con violencia devastadora, y el sonido del impacto resonó incluso a través de mis auriculares. La sangre empapaba la alfombra, la cámara temblaba con cada golpe, y un sentimiento de pánico me atravesó. No era un montaje, no parecía una actuación. Mi respiración se aceleró, y un sudor frío recorrió mi espalda. Cerré los ojos por un instante, deseando que fuera una ilusión digital, un efecto especial de algún tipo. Pero cuando los abrí, la realidad del horror seguía ahí, grabada en píxeles que jamás podría borrar de mi mente. El segundo video se titulaba «Tiffany se asusta». Mostraba a una mujer trotando por un parque, disfrutando del amanecer, ajena a lo que se aproximaba. La escena cambió a visión nocturna, y pude ver cómo la arrastraban, cómo la ataban a un vehículo, cómo el terror se intensificaba en cada segundo. Lo grotesco no era solo la violencia, sino el contraste. El video se cortaba abruptamente con un mensaje en pantalla que pedía likes y suscripciones, un tono trivial que hacía que la escena anterior pareciera aún más insoportable. La casualidad con la que alguien podía normalizar tal crueldad me heló la sangre. Sentí un rechazo visceral, un instinto de huida que no podía ignorar. No es fácil describir lo que sentí. Estaba sentado frente a la pantalla, y mi cerebro intentaba procesar algo que parecía imposible. La humanidad en su forma más cruda y retorcida, mostrando un morbo que no podía comprender. Cada video era un espejo de una realidad que preferiría no conocer, y aún así, no podía apartar la mirada. La fascinación y el horror se mezclaban en una tensión insoportable. Por un momento, recordé que había vidas humanas al otro lado, víctimas que jamás podrían regresar a la normalidad. Y también recordé que había personas allí afuera, observando y comentando, consumiendo la crueldad como entretenimiento. Tras unos minutos que parecieron horas, cerré el navegador. La habitación roja desapareció de mi pantalla, pero no de mi mente. Salí del cuarto con las manos temblorosas, caminando lentamente por la oficina vacía, con los ojos fijos en la pantalla apagada. Sabía que nunca volvería. La experiencia no era algo que pudiera compartirse con facilidad, ni siquiera con colegas o amigos. Las palabras eran insuficientes para transmitir el impacto. Cada detalle, cada imagen seguía viva en mi memoria, y la sensación de impotencia ante la maldad humana era abrumadora. Con el tiempo reflexioné sobre lo que había visto. Comprendí que la Deep Web no era solo un lugar de mitos y estafas. Entre las sombras digitales existían portales que mostraban la crueldad humana sin filtros, la violencia más absoluta y la indiferencia más escalofriante. La mayoría de las personas nunca lo experimentarían, y tal vez era mejor así. La curiosidad que me había llevado allí se transformó en una advertencia personal. Hay cosas que no deberían buscarse, mundos que no deberían explorarse. La mente humana no está preparada para presenciar la maldad en su estado más puro sin sufrir un daño profundo. Mis días posteriores estuvieron marcados por un silencio incómodo. Cada vez que abría un correo, cada vez que revisaba un reporte de sitios bloqueados, mi mente regresaba a aquellas habitaciones rojas. Los nombres de los videos, las imágenes fugaces, el contraste grotesco entre la violencia y la banalidad de los mensajes de «suscríbete y dale like». Todo se entrelazaba en mi memoria como una pesadilla permanente. Comencé a advertir a compañeros, a amigos, a cualquier persona que mencionara la curiosidad por la Deep Web. No buscad esas habitaciones, no queráis presenciar lo que hay detrás de esas puertas digitales. La advertencia se convirtió en una responsabilidad ética. Ya no era solo mi experiencia, sino una lección sobre los límites de la curiosidad humana.
Nunca volví a entrar a ninguna otra habitación roja auténtica. La primera había sido suficiente. Y con el tiempo, comprendí algo más profundo. Esas habitaciones no solo revelaban el morbo humano, también reflejaban la facilidad con que la tecnología podía amplificar la violencia, convertirla en entretenimiento y borrar toda compasión. Era un recordatorio de que la red, aunque útil y fascinante, también podía ser un espejo de los peores instintos de la humanidad. Cada acceso, cada clic, cada curiosidad sin control tenía un precio. La inocencia perdida, la visión de la maldad pura y la certeza de que algunos horrores no podían borrarse de la memoria. Años después, sigo trabajando en seguridad digital, sigo rastreando sitios maliciosos, pero la lección de aquella primera experiencia permanece intacta. La Deep Web no es un lugar de fantasías inofensivas. Es un espacio donde los mitos y las verdades más oscuras se entrelazan, donde la curiosidad puede convertirse en una pesadilla y donde las auténticas habitaciones rojas son recordatorios aterradores de que la humanidad, cuando se deja llevar por el morbo, puede ser capaz de cosas que desafían la comprensión. No escribo esto para asustar, sino para advertir. Hay historias que deben permanecer sin ser exploradas, mundos que no deben ser invadidos por la curiosidad. Y si alguna vez escucháis hablar de las habitaciones rojas auténticas, recordad mi experiencia. No hay recompensa, no hay gloria, solo un horror que puede marcar tu vida para siempre. Es mejor mantener la distancia, respetar los límites y comprender que algunas puertas digitales están cerradas por una razón y que abrirlas es exponerse a la maldad más cruda que nuestra especie puede concebir. El verano de 2015 llegó con un calor sofocante, de esos que se sienten pegajosos incluso dentro de las habitaciones con el aire acondicionado al máximo. Para mí era un tiempo de rutina solitaria, largas noches frente a múltiples monitores y la obsesión constante de explorar aquello que otros consideraban peligroso o inútil, la red en su forma más profunda y cifrada. Había trabajado durante años como hacker autodidacta, y aunque mis hazañas solían limitarse a cuentas bancarias olvidadas, luces de calles que podía manipular con un par de líneas de código y archivos gubernamentales que desaparecían de los registros como fantasmas, siempre sentí que había algo más allá, algo que ningún simple navegador Tor podría revelar. Fue entonces cuando escuché, en un foro oscuro y casi olvidado, el rumor de la web de las Marianas, un espacio digital tan profundo y recóndito que solo aquellos con conocimiento extremo y paciencia podían alcanzarlo. Me obsesioné con la idea. Durante semanas perfeccioné mi encriptación, mis proxies y mis protocolos de autenticación. Cada línea de código era un paso hacia lo desconocido, hacia un abismo que pocos se atrevían a mirar. Cuando finalmente logré penetrar, no encontré más que lo esperado. Mercados de drogas, tarjetas robadas, fetiches extraños. Nada que realmente sorprendiera a alguien acostumbrado a las oscuridades de la red. Sin embargo, un mensaje inesperado apareció en mi pantalla, resaltado en rojo, como si esperara ser descubierto. Para quien busca más allá, mira esto. El enlace me llevó a un video de baja calidad. La imagen era granulada, borrosa, pero lo que más me estremeció fue el sonido. Un crujido metálico constante, como si algo se arrastrara justo fuera del encuadre. En la pantalla apareció un hombre enmascarado, sentado en una silla bajo una luz tenue que apenas delineaba su rostro. Su voz era calmada, casi seductora, y cada palabra tenía un peso macabro. Se presentó como Alpha, un asesino serial que, según sus propias palabras, había perfeccionado la forma de infligir dolor y sorpresa. Mientras hablaba, mostraba fotografías de víctimas, algunas apuñaladas, otras golpeadas, otras atropelladas. Cada imagen parecía más real que la anterior, y aunque intenté apartar la mirada, no pude. Una mezcla de fascinación y repulsión me mantenía pegado a la pantalla. En un impulso que ahora me parece inconcebible, escribí en los comentarios: «Eres un tipo enfermo». Lo envié y por un segundo pensé que nada pasaría. Pero la pantalla parpadeó, se oscureció y un chat emergió de la nada, dirigido directamente a mí. La voz de Alpha, o quizás el texto generado por él, revelaba información que no debería haber sabido nadie. Mi dirección exacta, los nombres de mis familiares, de mis amigos, incluso de mis maestros de la secundaria. Cada línea de texto era una amenaza velada.
cada palabra un recordatorio de que yo estaba siendo observado. Antes de poder reaccionar, mi computadora se apagó irreversiblemente. Los días siguientes fueron un infierno. Cada sonido en la calle, cada coche que frenaba cerca de mi casa, cada sombra que cruzaba la ventana me hacía saltar. La paranoia se convirtió en mi rutina, hasta que un día, un hombre extraño apareció en la puerta. Vestía de manera simple, pero sus ojos tenían una intensidad que helaba la sangre. Preguntó por mí con un tono casual, como si supiera que iba a encontrarme. Mi madre, percibiendo la extrañeza del hombre, lo despidió con cortesía y cerró la puerta. Me quedé temblando, consciente de que el riesgo no había desaparecido, solo se había retrasado. A partir de ese momento, mi vida se transformó en una vigilancia constante. Cada correo electrónico era examinado con lupa, cada visitante sospechoso era un posible alfa o asociado. Mis amigos dejaron de invitarme a reuniones. Mis familiares comenzaron a notar mi obsesión y mi aislamiento. La web de las Marianas se convirtió en un símbolo de todo aquello que podía salir mal en la vida digital. Un lugar donde un solo error, un solo comentario imprudente, podía atraer a alguien capaz de hacer daño en la vida real. A menudo me pregunto qué habría pasado si mi madre no hubiera estado allí aquel día. Si el extraño hubiera logrado entrar, si ella no hubiera intervenido, si no hubiera apagado mi acceso a la computadora, ¿habría sido yo el siguiente en una lista de víctimas? Esa incertidumbre se convirtió en una sombra constante sobre mi mente. Aprendí a desconfiar incluso de mis propios reflejos, a cuestionar cada conexión y cada archivo que abría. La curiosidad que antes me había dado poder ahora me perseguía como un espectro. Con el tiempo comencé a reconstruir mi vida digital de manera más cautelosa. Usé nuevas máquinas, redes separadas, sistemas operativos aislados. Pero la memoria de Alfa, de su video y de la sensación de ser observado, nunca desapareció. Cada vez que escucho un crujido metálico, un golpe en la ventana o un sonido inexplicable en la computadora, el miedo regresa, recordándome que la oscuridad de la web de las Marianas no es solo digital, es real, tangible y mortal. Escribo esto como advertencia, para aquellos que sienten curiosidad por explorar lo prohibido, para los que creen que pueden controlar la oscuridad con habilidad y conocimiento. Hay lugares donde ni el más experimentado puede garantizar su seguridad. La web de las Marianas no es un mito, es un abismo. Y cada abismo tiene su alfa. Y aunque la mayoría de nosotros pueda escapar de sus garras, uno nunca sabe qué puede atraer con un simple comentario, un clic impulsivo, o la soberbia de creer que lo sabe todo. Ahora vivo con la certeza de que la vigilancia constante es la única protección. Aprendí a valorar la vida simple, los momentos tranquilos sin pantallas ni códigos, los días donde la curiosidad no se mezcla con el riesgo. Pero incluso en esos momentos de aparente calma, siempre hay una pregunta que me persigue. ¿Y si Alfa todavía me busca, esperando que cometa un error que nunca debería haber cometido? La respuesta es imposible de saber. Y quizá esa incertidumbre es el precio de mirar demasiado profundo. Mi experiencia me enseñó que la red tiene capas, y que no todas están hechas para ser exploradas. Que el conocimiento y el poder pueden ser tentadores, pero siempre tienen un costo. Que la tecnología, por más control que creas tener sobre ella, puede volverse contra ti en un instante. Y que sobre todo, la curiosidad imprudente puede despertar fuerzas que no puedes comprender ni detener. Por eso advierto. No subestimes la oscuridad digital, no ignores los signos y nunca olvides que hay personas que habitan en esos abismos y observan cada movimiento. Aunque parezca una historia de terror ficticia, cada detalle es real. Cada miedo, cada amenaza, cada sombra que sentí es un recuerdo vívido. Y mientras escribo estas líneas, con el verano otra vez en el aire y el calor pegajoso recordándome aquellos días, sé que Alfa no es solo un recuerdo, es una advertencia permanente. Una advertencia de que el conocimiento sin precaución es una puerta abierta a horrores que no pueden ser borrados, ni siquiera apagando la computadora. El verano de 2015 me enseñó que hay límites que no deben ser cruzados, secretos que no deben ser buscados, y curiosidades que pueden volverse contra ti de la manera más letal imaginable. La web de las Marianas no espera por nadie, pero si llegas a ella, asegúrate de que la oscuridad que encuentres no te encuentre primero. Nunca pensé que mi vida podía cambiar con un accidente tan banal.
Fue un choque menor, apenas un rasguño en la defensa de mi auto, pero suficiente para detenerme y en medio de la confusión y los nervios, encontrarla a ella. Carolina. Ojos azules que parecían atravesar cualquier barrera, pecas que brillaban con la luz del atardecer y una sonrisa tímida que me hizo olvidar por un instante todo lo demás. Era una chica nerd, como yo, alguien que pasaba más tiempo frente a la pantalla que en reuniones sociales. Trabajaba como voluntaria en refugios de animales, un detalle que me hizo pensar que tal vez había algo de luz en su mundo marcado por la pérdida temprana de sus padres. Esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza me atrapó de inmediato. Los días que siguieron fueron un torbellino silencioso. Citas improvisadas, cenas que siempre terminaban con algún desastre cómico, y noches interminables de anime compartido. Carolina tenía esa habilidad de hacer que mi mundo, tan estructurado y solitario, se sintiera vivo y expansivo. Me encontré esperando con ansias cada mensaje, cada llamada, cada buenas noches que llegaba a mi correo o a mi teléfono, aunque fueran digitales. Nunca pensé que algo tan simple pudiera convertirse en el principio de mi caída. Todo cambió una noche. Una mezcla de alcohol, melancolía y necesidad de sentirse cercanos me llevó a pedirle fotos. Fotos desnudas. Ella dudó, vaciló, pero finalmente accedió. La culpa me carcomía mientras miraba las imágenes, sabiendo que cruzábamos una línea peligrosa, pero ignorando por completo el abismo que estaba a punto de abrirse. Días después, la primera señal de alerta llegó en forma de un mensaje críptico de un amigo online. Oye, tus fotos están circulando en la dark web. Sentí un vacío en el estómago. El mundo que creía seguro, que creía mío, se desmoronaba en un instante. No fue solo el hecho de que las imágenes existieran fuera de nuestro control. Fue la forma en que desaparecieron las fronteras entre intimidad y exposición. Cada rincón del internet oscuro parecía mirarme, burlarse de mi error, susurrarme que no había lugar donde esconderse. Intenté racionalizarlo, intentar minimizarlo, pero pronto comprendí que había caído en un terreno donde la ley y la moral no tenían fuerza. Un hacker se había apoderado de lo que considerábamos privado, y yo era su objetivo. Mi respuesta fue instintiva. Cada línea de código que escribía, cada script que ejecutaba, era un acto de desesperación. Logré rastrear al responsable, invadir su computadora y eliminar las fotos. Por un instante creí que había ganado, que había restaurado el equilibrio de mi mundo. Pero entonces apareció el mensaje, frío, impersonal y amenazante. Sé quién eres, sé lo que sabes. Te propongo algo, y aceptarlo será tu única opción para que esto desaparezca permanentemente. El miedo se instaló en mí como un huésped permanente. Cada notificación, cada sombra en la habitación, cada sonido fuera de lugar se convertía en un presagio de la llegada del hacker. Mi privacidad, ese concepto que hasta entonces había dado por sentado, se evaporó. Carolina descubrió la filtración. Sus ojos azules se llenaron de decepción y rabia, y con palabras que todavía me cortan por dentro, me acusó de traición. Nuestra relación, lo que había creído un vínculo puro, terminó en un instante, destruida por la combinación letal de confianza, vulnerabilidad y exposición digital. Pasaron semanas en un limbo constante. Me convertí en un espectador paranoico de mi propia vida. Cada correo electrónico era sospechoso, cada mensaje una posible amenaza. La dark web, ese mundo que antes solo había explorado por curiosidad geek, se convirtió en una pesadilla viva, un lugar donde cualquier error podía perseguirte para siempre. Me obsesioné con la idea de rastrear al hacker, de desentrañar su identidad, de encontrar un sentido a la amenaza que pesaba sobre mí. Pero con cada intento, la sensación de control se desvanecía. La realidad se mezclaba con la paranoia, y la línea entre víctima y culpable se difuminaba peligrosamente. Recordaba a Carolina a menudo. Pensaba en sus ojos, en las risas compartidas, en las noches de anime que ahora se sentían como recuerdos de otra vida. Me preguntaba cómo podía explicarle que todo había sido un error, un momento de debilidad humana que se había transformado en un acto de terror digital. Pero las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. La traición no era solo mía. Era de un sistema invisible que nos había atrapado a ambos. Un sistema donde la intimidad se convertía en moneda, y donde cualquier gesto podía ser usado en tu contra.
La paranoia me llevó a tomar decisiones extremas. Cambié todas mis contraseñas, reforcé cada capa de seguridad, creé identidades falsas en cada plataforma. Me convertí en un fantasma digital, pero el miedo persistía. Sabía que el hacker me observaba, que esperaba el momento adecuado para reclamar su propuesta. Vivía en un estado de vigilancia constante, revisando cada archivo, cada conexión, con la sensación de que el mundo real y el virtual se habían fusionado en una amenaza constante. Lo más cruel era la soledad. La traición de la tecnología se había infiltrado en mi vida personal. Las llamadas, los mensajes de amigos, incluso la presencia de desconocidos en la calle, me hacían cuestionar qué estaba realmente seguro. Cada sonrisa que encontraba en la calle parecía un recordatorio de lo que había perdido, de la confianza rota y de la intimidad vendida al precio de unos clics en la dark web. Me sentía atrapado, encadenado a un sistema que no ofrecía redención ni perdón. A veces me sentaba frente a la pantalla, recordando los primeros días con Carolina, intentando reconstruir mentalmente la sensación de normalidad, de ternura, de cercanía. Pero la realidad siempre golpeaba. Ella me veía como un traidor, yo me veía como un prisionero de mis propias decisiones, y el hacker seguía ahí, invisible, omnipresente, aguardando el momento de intervenir de nuevo. La intimidad, que creía un espacio sagrado, se había transformado en un campo minado, donde un solo paso en falso podía destruirlo todo. Pasaron meses, y aprendí a vivir con la tensión, con el miedo constante, con la ansiedad que se había convertido en mi sombra. Cada noche revisaba la computadora. Cada ventana emergente me hacía saltar. Cada correo desconocido disparaba un pequeño pánico. Había perdido mucho más que una relación. Había perdido la certeza de que algún lugar del mundo podía ser verdaderamente seguro. Mi vida se redujo a un equilibrio precario entre la vigilancia constante y el intento de mantener algo de normalidad. Aprendí a no confiar plenamente en nadie, a no compartir nunca más ningún detalle íntimo, a vivir en alerta perpetua. Y aún así, en medio de la paranoia, hubo momentos de reflexión dolorosa. Entendí que la traición no siempre viene de otra persona. A veces surge de nuestras propias decisiones, de la mezcla de vulnerabilidad y confianza mal colocada. Entendí que en la era digital, la privacidad es una ilusión, una idea romántica que choca con la realidad de un mundo donde los secretos se venden, se filtran, se usan como arma. Cada error tiene consecuencias desproporcionadas y la línea entre víctima y culpable se vuelve borrosa, dejando solo la conciencia pesada y el miedo constante. Ahora camino por mi rutina diaria con un ojo siempre abierto, evaluando cada interacción, cada mensaje, cada gesto, con la sospecha de que cualquier cosa puede ser observada, monitoreada, usada en mi contra. El hacker sigue siendo un fantasma, un recordatorio perpetuo de que la seguridad es efímera, que el control es temporal, que la vida puede cambiar con un solo error. A veces me sorprendo deseando que desaparezca todo, que las sombras digitales se disuelvan, que Carolina me perdone y que el mundo sea otra vez un lugar donde la intimidad no sea un riesgo mortal. Pero esa es solo una esperanza vana. La verdad, la amarga verdad, es que aprendí demasiado tarde que la confianza y la vulnerabilidad, cuando se mezclan con la tecnología, pueden ser letales. Aprendí que un instante de debilidad puede perseguirte por siempre, que la exposición digital no tiene retorno, y que la traición no siempre viene de un enemigo visible. La deuda con el hacker permanece, silenciosa y amenazante, un recordatorio constante de que la oscuridad en la que nos sumergimos al compartir lo que creíamos privado nunca se olvida, nunca perdona y siempre acecha, lista para cobrar su precio en el momento más inesperado. El sonido del viento golpeando las hojas de los árboles resonaba en su pequeño apartamento como un eco de su propia soledad. Daniel, un estudiante universitario de 21 años, se sentó frente a su computadora con el rostro marcado por noches de insomnio y llanto constante. La ruptura con Camila, su novia de 6 años, había sido devastadora, y cada rincón de su vida parecía impregnado de ausencia. Cada canción que escuchaba, cada película que veía, cada mensaje que le llegaba, parecía recordarle la huella imborrable de alguien que había compartido con él más que simples momentos. Había compartido su mundo entero.
La tristeza era un manto que lo envolvía, pesado y frío, y la necesidad de escapar de aquel dolor se volvió insoportable. Al principio la distracción fue sutil. Videos absurdos en YouTube, juegos en línea, conversaciones vacías con amigos que no podían comprender la profundidad de su abatimiento. Pero la monotonía lo aburría y lo inquietaba, y Daniel, como buen geek, empezó a indagar en foros y comunidades que prometían emociones fuertes y conocimientos ocultos. Fue en Reddit donde lo encontró. Un hilo dedicado a la Deep Web, a aquel rincón de Internet donde la ley parecía desvanecerse y lo prohibido se ofrecía como un festín de secretos. Leyó fascinantes relatos sobre mercados clandestinos de drogas, supuestos asesinos a sueldo que operaban bajo el anonimato, historias de fetiches extremos y tráfico humano. La curiosidad, siempre latente en él, comenzó a despertar con fuerza. «No voy a hacer nada ilegal», se dijo a sí mismo mientras instalaba el navegador Tor. «Solo quiero ver de qué se trata, saber lo que hay allá afuera sin involucrarme». Lo que comenzó como una búsqueda inocente se convirtió en un descenso lento y constante, hacia un mundo que él no estaba preparado para comprender. Navegó por categorías que parecían inofensivas al principio. La wiki oculta, donde se discutían teorías de conspiración, foros de drogas exóticas y recetas que prometían experiencias que rozaban lo surreal. Pero luego, un enlace titulado «Verdadera carne» lo llevó a foros de tortura, donde las palabras no eran suficientes para describir lo que los participantes compartían. Imágenes estáticas y videos donde el dolor humano se exhibía como entretenimiento. Daniel sintió un escalofrío que recorrió su columna vertebral y un nudo se formó en su estómago. Aquello no era un juego, no era ficción, era la cruda realidad de mentes enfermas y actos inimaginables. A pesar del terror que sentía, algo en su interior lo impulsaba a seguir. La fascinación y el horror se entrelazaban, y Daniel abrió un enlace marcado con un rojo intenso y una cara sonriente que parecía burlarse de cualquier moralidad. Lo que encontró allí era más que perturbador: fotografías de torturas, violaciones, ahorcamientos y niños entre las víctimas. Los gritos, los ojos suplicantes, las expresiones de dolor, se quedaron grabados en su mente como si el propio sitio se hubiera insertado en su memoria. Cada imagen era un golpe que desafiaba cualquier límite de comprensión. Nunca antes había visto algo tan cruel, ni en noticias, ni en documentales, ni siquiera en videojuegos o películas. Su corazón latía desbocado y el aire parecía faltarle. Daniel se alejó del teclado por un instante, tratando de recomponerse, pero la curiosidad morbosa lo arrastró a mirar un último enlace, una transmisión en vivo. Allí, en tiempo real, personas sádicas ejecutaban actos inimaginables, y un escalofrío más profundo que cualquier miedo anterior lo recorrió. Su instinto le gritaba que cerrara todo, que jamás mirara otra vez, que la humanidad podía ser monstruosa en formas que él nunca había concebido. Cerró la pestaña con manos temblorosas, eliminó el navegador Tor de su computadora y prometió no volver a acercarse a aquel abismo. Durante días evitó su computadora. Cada recuerdo de lo que había visto lo perseguía. Sus noches eran un tormento, y la realidad cotidiana parecía teñida de gris, como si la luz de la normalidad hubiera sido filtrada por la sombra de aquello que había descubierto. Sin embargo, no podía evitar investigar. Leyó artículos, informes policiales y testimonios de otros curiosos. Muchos desestimaban tales horrores como leyendas urbanas, historias exageradas para asustar a los incautos. Pero Daniel sabía, con una certeza fría y dolorosa, que lo que él había visto era real, y que la tentación de explorar, aunque fuese desde la distancia, podía ser una puerta que no se cerraba nunca más. Con el tiempo, Daniel comenzó a hablar del tema con amigos cercanos, no para detallar lo que había presenciado, sino para advertirles. La Deep Web no es un lugar de aventuras, no es un territorio para el entretenimiento. Es un espejo de los rincones más oscuros de la mente humana. Un lugar donde la curiosidad puede destruir la inocencia y dejar cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Cada relato que contaba estaba cargado de advertencias, con la intención de que otros no cayeran en la misma trampa que él, para que entendieran que algunas curiosidades son errores irreversibles. Aunque intentó retomar su vida universitaria, algo había cambiado dentro de él. La percepción de la realidad, la confianza en la bondad de las personas y la ingenuidad de la juventud se habían visto erosionadas por la experiencia.
Cada día era una lucha silenciosa contra el recuerdo de aquellos horrores, y a veces, cuando las luces se apagaban y el silencio envolvía su habitación, podía escuchar un eco lejano de gritos, un recordatorio de que ciertas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. Daniel comenzó a enfocarse en pequeños hábitos de recuperación, caminatas largas, ejercicios, lectura y meditación. Hablaba con profesionales de la salud mental sobre la ansiedad y la culpa de haber sido testigo de lo inimaginable. Descubrió que compartir su experiencia de manera responsable podía servir como advertencia, y que su dolor podía transformarse en un mensaje para otros. Por eso decidió escribir, narrar, documentar y advertir, usando sus propias palabras como escudo y guía. Si alguna vez te cruzas con la tentación de explorar la Deep Web, decía a quienes se interesaban por la curiosidad digital, detente. No es un juego ni una aventura. Es un territorio donde la maldad humana se despliega sin límites, donde la violencia y el sufrimiento se convierten en espectáculo. Una vez que cruzas esa línea, tu mente y tu alma pueden cambiar para siempre, y no hay marcha atrás. El tiempo pasó y Daniel, aunque marcado, aprendió a vivir con sus cicatrices invisibles. Su curiosidad geek fue redirigida hacia la programación, la ciberseguridad y la escritura, campos donde podía explorar sin riesgo de exponerse a la maldad pura. Con cada historia que compartía, con cada advertencia que emitía, esperaba proteger a otros de caer en el mismo error que él cometió por una curiosidad post-ruptura, por una búsqueda de distracción en un momento de vulnerabilidad. Al final, Daniel comprendió que la oscuridad existe, no solo en el mundo, sino también en los rincones de la mente humana y en las decisiones que tomamos. Y aunque la tentación de mirar siempre está allí, la verdadera fortaleza reside en cerrar la puerta a tiempo, en preservar la inocencia que queda, y en recordar que hay algunas experiencias que no se pueden deshacer, solo sobrevivir a ellas. Su vida nunca volvió a ser la misma, pero su historia se convirtió en un faro silencioso para los que podrían tropezar con la misma curiosidad peligrosa, un recordatorio de que algunas búsquedas, por más fascinantes que parezcan, están destinadas a dejar cicatrices permanentes. Y así, Daniel aprendió a vivir con la memoria de aquello que vio, transformando el terror y la desesperación en advertencia, en conocimiento, en un acto silencioso de cuidado hacia los demás. Su advertencia final era simple y contundente. No te acerques a lo que no estás preparado para enfrentar, porque hay puertas que, una vez abiertas, pueden cambiar tu vida para siempre. El último año de secundaria se arrastraba como un río lento y gris para Mateo. Sus días eran una sucesión de clases monótonas, deberes interminables y videojuegos que apenas lograban rasguñar la superficie de su aburrimiento. Caminaba por los pasillos de su escuela invisible para los demás, invisible para sí mismo, atrapado en una rutina que parecía eterna y estéril. Los amigos con los que compartía su tiempo hablaban con entusiasmo de la Deep Web, un lugar que sonaba prohibido, oscuro y cargado de misterio. Al principio, Mateo los escuchaba desde la distancia, como quien oye relatos fantásticos de otro planeta. Sin embargo, la curiosidad empezó a quemarle por dentro, un hormigueo inquietante que lo empujaba a explorar lo que nadie osaba contar. Una tarde, mientras sus padres discutían en la sala y la televisión vomitaba programas insípidos, Mateo encendió su computadora y empezó a buscar. No necesitaba mucho: unas guías básicas, un navegador especial, unas cuentas provisionales y un deseo ardiente de romper con la rutina. Sus dedos temblaban mientras ingresaba los comandos, y por un instante, el mundo habitual de su habitación pareció desvanecerse. La pantalla se convirtió en un portal hacia algo invisible, un reino donde las reglas de la moral y la vida cotidiana no aplicaban. Primero se topó con sitios triviales, teorías conspirativas, drogas, foros de discusiones extremas. Su emoción inicial se transformó en decepción. Esperaba horror, misterio y transgresión, pero solo encontró basura disfrazada de prohibido. Aún así, no se detuvo. Había algo en su mente que lo empujaba hacia adelante, algo que quería ver hasta dónde podía llegar. Una tarde, después de horas de navegación, Mateo encontró un enlace que no llevaba nombre, un portal que parecía invisible incluso para quienes sabían cómo moverse en ese mundo. Un mensaje apareció en su pantalla: «Felicidades, has encontrado el peor lugar de la red». Su corazón se aceleró.
La voz de un administrador, digital y distante, le ofreció una puerta a lo que Mateo nunca podría haber imaginado. Con un clic, fue redirigido a una transmisión en vivo. La pantalla estaba en blanco y negro, la luz artificial y fría bañando una habitación estéril. Mateo vio a un hombre sentado en una silla, con los ojos vidriosos y el cuerpo débil por drogas que lo habían dejado semi-inconsciente. Frente a él, una mujer enmascarada movía sus herramientas con precisión clínica. El horror golpeó a Mateo con fuerza. Cada corte, cada mutilación, cada gota que caía al suelo lo llenaba de náusea y terror. Alrededor, en el chat, otros espectadores escribían con entusiasmo, sugerencias, gritos, carcajadas. La distancia física no disminuía el horror, pero, extrañamente, algo dentro de Mateo empezó a transformarse. La fascinación reemplazó al miedo y la adrenalina corrió por su cuerpo con una intensidad que nunca había sentido. Primero fue solo un pensamiento pasajero. ¿Qué pasaría si él también participara? Luego se convirtió en un impulso casi físico. Mientras el chat pedía el golpe final, Mateo, con manos temblorosas, escribió la sugerencia que nadie más había pensado: que el ataque terminara en la garganta del hombre. Sintió un estremecimiento de euforia, un placer oscuro que lo sorprendió a sí mismo. La mujer enmascarada ejecutó la orden sin vacilar, y Mateo observó cómo su sugerencia cobraba vida. No había retorno. La fascinación había eclipsado por completo la repulsión. La habitación de su adolescencia, con pósters de videojuegos y mochilas tiradas por el suelo, desapareció, dejando solo la fría luz de la pantalla y el rugido de su adrenalina. Desde aquel momento, Mateo supo que había cruzado un límite invisible. Lo que para otros era repulsivo y prohibido, para él era vital. Cada día de la escuela, cada tarea repetitiva, cada videojuego antes emocionante, parecía pálido en comparación con la intensidad de aquel mundo oscuro. La Deep Web no era solo un escape. Era un lugar donde podía sentir que existía de verdad, donde su vida adquiría un propósito retorcido que nadie más podía comprender. La obsesión creció con cada transmisión, con cada chat, con cada nuevo contacto con lo prohibido. Lo que empezó como curiosidad se transformó en adicción, y la línea entre el horror y la excitación se volvió irrelevante. Años más tarde, ya en la universidad, Mateo recordaba aquel primer encuentro con la misma mezcla de fascinación y vergüenza. Había cambiado. Sus amigos de secundaria lo veían como alguien normal, con estudios, intereses comunes y un semblante tranquilo, pero la oscuridad que lo había transformado seguía latiendo dentro de él. En los pasillos universitarios, entre conferencias y bibliotecas, sus pensamientos a menudo regresaban a aquel primer contacto con lo prohibido. No era nostalgia lo que sentía, sino reconocimiento de una verdad perturbadora. Aquel descubrimiento lo había despertado del tedio absoluto de la vida cotidiana, y nunca más podría volver a la inocencia. Mateo se convirtió en un maestro de los límites. Sabía cómo navegar en la sombra de Internet, cómo encontrar los sitios que alimentaban su obsesión sin dejar rastro, cómo mantener su vida normal mientras exploraba los abismos invisibles. La universidad le dio apariencia de estabilidad, pero cada noche, cuando la oscuridad real reemplazaba la luz del día, sus dedos volvían a teclear comandos, sus ojos se clavaban en la pantalla y su corazón acelerado buscaba la emoción de lo prohibido. Lo que otros llamarían maldad o locura, para Mateo era vitalidad. Lo que para todos era repulsión, para él era propósito. Nunca volvió a sentir miedo como aquella primera vez. El horror se había convertido en algo familiar, incluso en algo seductor. Cada transmisión, cada chat, cada nuevo enlace encontrado en las profundidades de la red le recordaba que la vida que había conocido antes era solo una sombra, un ensayo sin sabor de lo que realmente podía sentir. Y aunque a veces, en los momentos de silencio, una pequeña parte de él temía lo que había hecho, esa misma parte reconocía que la fascinación era más fuerte, más real, más verdadera que cualquier moral impuesta desde afuera. El descubrimiento del abismo oscuro no solo había roto su monotonía, sino que había redefinido su existencia. Mateo entendió que había cruzado una frontera que ya no podía desandar, que había entregado parte de su humanidad a un mundo que nadie más podía comprender, y que esa entrega era, de algún modo perverso, liberadora. En la universidad, mientras sus compañeros discutían triviales problemas de exámenes y fiestas, él navegaba, silencioso, entre los rincones más oscuros de la red,
recordando con precisión cada detalle de aquel primer contacto, cada latido acelerado, cada reacción inesperada de su propio cuerpo y mente. El chico que una vez se sintió invisible entre las paredes de su escuela, ahora era un explorador de lo prohibido, un adicto a la emoción de la transgresión, un testigo y partícipe de horrores que la mayoría jamás imaginaría. Comprendió que la línea entre fascinación y horror, entre deseo y repulsión, entre vida y muerte, era más delgada de lo que cualquiera podría aceptar. Y en ese conocimiento, Mateo encontró una forma de poder. El poder de sentir algo que nadie más podía, de romper la monotonía y de sumergirse en lo que algunos llamarían abismo, pero que él, con frialdad y claridad, llamaba su realidad más intensa y verdadera. Y así, en los años que siguieron, Mateo siguió caminando entre dos mundos, uno de luz y rutina aparente, otro de sombras y secretos que solo él conocía. La Deep Web había marcado su vida para siempre, y aunque las memorias de aquel primer encuentro con el horror siempre le recordaban el precio de su curiosidad, también le recordaban la intensidad de la vida que había encontrado al otro lado. No había arrepentimiento, solo la certeza inquietante de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran. Y mientras sus dedos escribían silenciosos en la noche, mientras sus ojos se fijaban en pantallas que nadie más podía ver, Mateo sonreía ante su propia oscuridad, consciente de que había descubierto algo que nadie más podría comprender y que esa oscuridad, aunque peligrosa, era ahora su fuerza, su propósito y su verdad más absoluta.